Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy licenciado Antonio de Jesús Aguilar Aviña y les voy a impartir el tema generalidades del juicio de amparo. Bueno, los temas que se van a ver va a ser el procedimiento del juicio de amparo en general, el procedimiento de amparo directo, el procedimiento de amparo indirecto y la suspensión del acto reclamado. Para poder empezar a explicar el procedimiento, primeramente necesitamos ver el procedimiento de amparo en general, para ir de lo general a lo particular, sin tener que explicar el amparo directo y el amparo indirecto, sencillamente el amparo en general. Para poder tomar en cuenta este diagrama por el cual me permito presentar mi tema, les hago ver que, en primer lugar, para poder iniciar un amparo, el quejoso o la persona que se siente violentado en sus derechos fundamentales y sus garantías tiene que presentar una demanda. Cuando presenta la demanda, independientemente de eso, más adelante voy a explicar dónde se va a presentar la demanda de amparo o juicio de garantías, dependiendo si es amparo directo o amparo indirecto. Vamos a ver primeramente, en general, cuando se presenta la demanda, ¿qué es lo que puede hacer el tribunal? El tribunal puede hacer varias cosas. El primero es que te acepta la demanda en su totalidad. ¿Qué quiere decir? Saca un auto en el cual te acepta la demanda y se produce algo muy importante del amparo, que es la suspensión, el incidente de la suspensión. Pero tiene tres opciones el tribunal al momento de que presenta la demanda. Uno es sacar un auto admisorio o un auto admisorio, que quiere decir que tu demanda de amparo cumple con todos los lineamientos que maneja la ley de amparo para su procedencia. Dos, iniciar lo que viene siendo un auto aclaratorio en el cual te va a pedir que subsanes la demanda, que agregues algún elemento que le faltó a la demanda, y te va a dar un término de 3 días para que tú subsanes eso, o prácticamente desecharte la demanda de plano, porque si al momento de que salió el auto aclaratorio no cumpliste con los requerimientos, te la va a desechar de plano. Entonces vamos a ver, después de que sale este auto aclaratorio, te marco los 3 días para que tú presentes las correcciones que tienes en la demanda de amparo. Después sigue el auto admisorio, en el cual la autoridad va a proceder a checar el amparo, a tomar en cuenta todos los actos reclamados que tú estás solicitando como recurrente, como quejoso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Al momento de que ella recibe la demanda, va a estudiar la demanda y va a girar un informe justificado y va a pedirle a la autoridad que mande el expediente para que ese expediente sea analizado. Después de que mande el expediente, se va a citar para una audiencia constitucional, donde se van a desahogar pruebas, donde se van a ofrecer pruebas, se van a desahogar pruebas, y donde también las personas van a poder presentar sus alegatos. Y por último, vamos a tener una sentencia en el cual se va a decretar si es procedente o no es procedente el amparo, por último, ¿no? Vamos a ver. Después vamos a entrar a lo que viene siendo ya las subdivisiones. Tipos de amparo, que son amparo directo o amparo indirecto. ¿Contra qué tipo de actos procede el amparo directo? Es muy fácil señalar, o es muy sencillo entrar a la procedencia del amparo directo e indirecto, porque el artículo 107, fracción quinta,
de la Constitución y el 107 de la Ley de Amparo, te dice que únicamente va a ser procedente el amparo directo contra aquellas sentencias definitivas o laudos o resoluciones que pongan fin a un juicio. Entonces, por obvias razones, se va a aplicar la exclusión. Si no es contra esos actos, se va a aplicar el amparo indirecto. O vas a poder utilizar el amparo indirecto para poder iniciar un juicio de garantías si sientes que ha sido violentado algún derecho fundamental en algún procedimiento, que puede ser civil, mercantil, penal, entre otros. Vamos a ver la procedencia. Es muy importante que veamos la procedencia del amparo, porque al momento de que vemos la procedencia nos damos cuenta ante qué autoridad vamos a presentar. Este amparo es conocido como un instancial, debido a que se presenta ante la autoridad responsable, pero la autoridad responsable no entra al fondo del asunto y no lo manda al juzgado de distrito, sino directamente se va al tribunal colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando aplica su facultad de atracción, que está prevista en el artículo 107, fracción quinta. Ahora sí, vamos a ver, ¿ante quién vamos a presentar esa demanda? La demanda se presenta ante la autoridad responsable. ¿Qué quiere decir? La autoridad que emitió el acto o emitió la sentencia que te está perjudicando. La autoridad responsable va a recibirla y en ese momento va a trasladarlo, va a girar un anexo y va a dirigirla directamente ante el tribunal colegiado de circuito para que él tome cartas en el asunto y prácticamente él analice la procedencia o la improcedencia, ¿no? ¿Cuáles son las formalidades que debe de revestir esta demanda de amparo directo? Por su parte, el artículo 175 de la Ley de Amparo te dice que son una serie de requisitos y elementos que debe presentarse, de expresarse en la demanda de amparo directo, los cuales son los siguientes. En primer lugar, nombre y domicilio del quejoso o quien promueve en su nombre. Esto es muy importante porque, a diferencia de otras actuaciones, el nombre y la dirección del quejoso es muy importante para sus notificaciones. También, en su caso, o persona que promueve en su nombre. ¿Por qué? Porque muchas veces, dependiendo el tipo de sentencia o el tipo de acto, el quejoso muchas veces puede estar impedido para hacerlo en su persona y lo puede hacer otra persona en su nombre. También el nombre y domicilio del tercero interesado, eso es muy importante, que lo tienes que expresar en el amparo. ¿Por qué? Porque si existe un tercero interesado, él tiene derecho de comparecer al juicio de garantías y expresar y ofrecer pruebas que le beneficien. La autoridad responsable y el acto reclamado, entre otros. Son varios puntos que debe de establecerse en la demanda de amparo, lo que tiene que contener tu demanda de amparo. También, cuando se imponen sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio por estimarse inconstitucionales, la norma general aplicada será en materia únicamente deberás explicar los conceptos de violación. Asimismo, la fecha en que se tuviese notificado el acto reclamado y los preceptos conforme a la fracción primera del artículo 1 de esta ley. Prácticamente te dice que menciones cuáles son las violaciones a los derechos fundamentales que te están afectando. Vamos a ver un esquema. Primeramente, como vimos, se presenta la demanda. La presentación es ante la autoridad responsable. Automáticamente la autoridad responsable hace un cuadernillo de suspensión
porque vamos a entrar más adelante al tema de la suspensión del acto reclamado, en el cual te dice que va a solicitar la autoridad responsable un informe justificado de las autoridades, asimismo va a notificar al tercero perjudicado y por último va a remitir los autos al tribunal colegiado. Ok, después de eso, de que se presenta la demanda de amparo y la autoridad responsable emite, realiza el cuadernillo, va a checar va a verificar la procedencia. Si existen violaciones improcedendo o, en su caso, va a ver si los términos por los cuales tú estás presentando el amparo son los adecuados para su procedencia. Después, ya como remite los autos al tribunal colegiado, puede hacer los actos básicos que hace cualquier autoridad al momento de recibir una demanda. En su primer auto puede hacer 3 cosas. 1, puede desechar la demanda porque es notoriamente improcedente. 2, puede mandar aclarar la demanda, como yo les dije, y por último puede admitir la demanda y darle trámite. Cuando admite la demanda y da trámite, será visto al Ministerio Público por el término de 10 días para que formule su pedimento y se turna el expediente a los magistrados ponentes para que formulen su proyecto de resolución. Ya que ellos formulan su proyecto de resolución, se discute y se hace en sesión privada, se vota y se resuelve lo planteado en la litis constitucional y por último, como en todos los juicios, se emite una sentencia. En este caso es muy importante darnos cuenta que no procede recurso alguno, salvo que sea en materia de amparo indirecto, salvo que se haya planteado la inconstitucionalidad de una ley o se haya propuesto la interpretación directiva de un precepto constitucional. Ahora sí, como vimos, ¿contra qué actos procede el amparo indirecto? Como ya hemos mencionado anteriormente, por exclusión va a proceder el amparo indirecto. Quiere decir, contra cualquier acto que no sea sentencias que pongan fin a un litigio, va a proceder. De hecho, el amparo indirecto se ejercita generalmente contra actos o autoridades distintas a las judiciales, mismos que están sujetas a 2 instancias. Ojo, amparo indirecto es conocido como biinstancial. ¿Por qué? Porque en primer lugar lo conoce el juzgado de distrito y después, en el momento de que tú inicies algún recurso, va a pasar automáticamente a los colegiados de circuito. El amparo indirecto se inicia ante el órgano jurisdiccional y está sujeto a la posibilidad de que un tribunal superior, colegiado de circuito, lo revise. Vamos a ver su procedencia. ¿Ante quién se tramita este juicio de amparo? Se inicia ante el juez de distrito y es conocido, lo llaman amparo indirecto y también se puede definir como biinstancial, como lo mencioné anteriormente, toda vez que puede tener 2 instancias al momento de que se inicie un recurso en contra de la sentencia que emita el juzgado de distrito. Vamos a ver, presentación de la demanda. La presentación de la demanda debe ser por escrito o vía electrónica, cumpliendo con los requisitos que expresan los artículos 108 y 109 de la Ley de Amparo. Ahora sí, ¿ante quién debes de presentar esta demanda? Pues la debes de presentar ante el juez de distrito, quien es el que va a resolver la demanda. ¿Y cuáles son las formalidades que debe revestir la demanda de amparo? Son las formalidades que te pide el artículo 108 y 109 de la Ley de Amparo.
Ahora sí, vamos a seguir con el diagrama. Algo muy importante de este diagrama es que, a diferencia del amparo directo, el amparo directo, la suspensión, al momento de que tú presentas el amparo, la suspensión se ejecuta de plano y no se lleva a cabo un cuadernillo especial para la suspensión, a diferencia del amparo indirecto, que sí se inicia con un cuadernillo y se ve por cuerdas separadas y se lleva el proceso completamente aparte del proceso que se lleva en el cuadernillo, en el cuadernillo donde se presentó o donde se lleva a cabo el incidente de la suspensión. ¿Cómo presentamos cómo se presenta? Pues se presenta la demanda, que tienes 15 días o a 30 días. Si se te previene, te dan 5 días para que presentes las correcciones necesarias, y si no, se te va a tener como un desahogo irregular y se te va a desechar de plano. ¿Qué es lo que pasa? Se admite la demanda, se solicita un informe justificado y se señala fecha para la audiencia constitucional. Al momento de que se te admite la demanda, si se te llevó a cabo la prevención y tú justificaste o corregiste todo lo que te estaban solicitando el juzgado de distrito al momento de presentar y sacar un auto, se van a abrir en ese momento el incidente de suspensión, que se va a llevar por cuerdas separadas, en el cual se dicta un acuerdo donde se solicita un informe previo, que es en la parte de abajo, y se señala fecha para audiencia incidental, donde se va a conceder o se va a negar la suspensión. Ojo, aquí es muy importante, cuando vemos el capítulo de la suspensión, existen dos tipos de suspensiones: la suspensión provisional y la suspensión definitiva. La suspensión provisional, al momento de que se te admite la demanda, en ese momento te acuerdan la suspensión provisional. Y en el incidente, cuando se lleva a cabo el incidente, se lleva acuerdo por cuerdas separadas, se va a resolver en audiencia incidental, si se te acuerda o no, o si se te concede o se te niega la suspensión definitiva. Volviendo al amparo, se rinden informes justificados, se pide a la autoridad responsable que mande sus informes justificados, porque el quejoso está solicitando algo, está solicitando que fue violentado sus derechos. Muchas veces aquí, como estamos hablando de procedimientos y estamos hablando no de sentencias en amparo indirecto, por eso se rinde ese informe y se solicita que se mande también el expediente para que el juzgado de distrito, el juez de distrito, pueda verificar todo lo que hay en el expediente. Al momento de que va a verificar todo lo que hay en el expediente, va a darse cuenta si existe o si no existe una violación de garantías. También, en ese mismo orden de ideas, se van a solicitar los informes justificados, y vas a tener un término para ampliar tu demanda. Y también, si amplías la demanda de amparo, también se va a mandar un informe justificado de la ampliación, para que, ya que lleguen esos informes justificados, están en la posición de poder acudir al momento de que te citen a la audiencia constitucional. Es lo más importante del juicio de amparo, aparte de la suspensión, es la audiencia constitucional, porque la audiencia constitucional es el meollo del asunto. En la audiencia constitucional, al momento de que se desahogan las pruebas, se puede probar o no si es procedente o no procedente tu juicio de amparo, y si el momento de que se dicten todas las pruebas tienes todos los elementos para poder comprobar que realmente tus actos reclamados son procedentes.
Asimismo, después de que se lleve a cabo la audiencia constitucional, que funciona como una audiencia trifásica, que se desahogan pruebas, alegatos y sentencia, se va a citar para sentencia definitiva, con la finalidad de que se te conceda o se te niega el amparo o se te sobresea. ¿Cuál es la finalidad de la sentencia? Si se te concede el amparo, ¿cuál va a ser la finalidad? Va a ser, si te concede el amparo completamente, va a ser que modifique el juez el auto o el procedimiento donde se está violentando y que deja las cosas en el estado que se encontraban antes de que ese acto o ese auto te perjudicara. Si se niega el amparo, el procedimiento va a quedar igual y solamente se le va a decir a la autoridad que el amparo que la justicia federal o de la nación no amparó al quejoso y que las cosas van a continuar tal y como su procedimiento había ordenado. Vamos a ver, diferencias existentes entre juicio de amparo directo e indirecto. Primero, directo, procede contra sentencias definitivas o laudos que pongan fin, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. En el amparo indirecto procede contra leyes o actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y dichos tribunales ejecutados fuera del juicio o después de haber concluido este. Ojo, muy importante, el amparo indirecto no procede contra sentencias definitivas, entonces lo podemos ver a contrario censo. Si el amparo directo procede contra sentencias definitivas o laudo, contra cualquier otro auto o cualquier otro procedimiento va a proceder el amparo indirecto. Dice, 2. La suspensión del acto reclamado concede o niega la autoridad responsable en la ley de amparo. A diferencia del amparo indirecto, que la suspensión del acto reclamado la concede el juez de distrito, pudiéndola decretar de plano o a petición de parte. Después, ¿cuál es el efecto o fin de la suspensión del acto reclamado? Es muy sencillo, que las cosas se queden en el estado que se encontraban antes de que se cometieran los hechos que te están perjudicando, para evitar que el amparo se quede sin materia, ya que si se llevan a cabo estos actos podrían ser de irreparable solución y aunque el tribunal o la sentencia de amparo te apoyaran y te la concedieran, el acto reclamado ya iba a ser de imposible reparación. Diferencias existentes, vamos a ver otras diferencias. 3. En contra de la ejecutoria dictada al tribunal colegiado no procede recurso alguno, salvo en lo dispuesto al artículo 83, fracción quinta, de la ley de amparo, y en el directo contra la resolución que concede o niega la suspensión definitiva de la sentencia que se dicta en amparo, procede recurso de revisión. La suspensión del acto reclamado. Vamos a continuar. ¿Qué es la suspensión del auto reclamado? Es una medida cautelar tramitada por juez de amparo en caso de amparo indirecto o ante la autoridad responsable en caso del amparo directo, que se dirige hacia los dos genéricos vinculados propósitos: mantener subsistente la materia del proceso de amparo en aras de pronunciar una eventual sentencia concesoria del mismo, evitando a la par daños de imposible o difícil reparación que se afecten el interés jurídico del legítimo quejoso. Y bueno, como les explicaba anteriormente, ¿cuál es el efecto principal o la función de la suspensión del acto reclamado? Es, en primer lugar, que no se quede sin materia el amparo y que el acto reclamado, al momento de que se ejecute por parte de la autoridad que te está causando el daño,
no sea de imposible reparación. Un ejemplo muy sencillo en materia civil es cuando tú estás solicitando la desocupación de un lugar y tienes el temor fundado que van a demoler el lugar, y la persona que presentó el amparo, el quejoso, es la persona que vive en ese lugar y sabe que van a demoler el lugar. Entonces, al momento que él solicita la suspensión, el juez va a valorar que si el auto o sentencia que dicta la autoridad responsable deja sin materia el amparo. Un ejemplo de dejar sin materia, ¿por qué? Puede ser que al momento de que se lleve a cabo la demolición de la casa, la persona ya no pueda volver a entrar a la casa, y si ya no puede volver a la casa, o porque la casa ya no existe, sería imposible que el amparo pudiera subsistir, porque el momento que se destruye la casa y el acto reclamado es la devolución, que se me devuelva la posesión de la casa, deja de existir la casa, entonces automáticamente el amparo va a dejar de existir, el acto reclamado va a dejar de existir, el amparo se quedaría sin materia. Tipos de suspensión son dos: de oficio o a instancia de parte agraviada. Vamos a entrar a la suspensión de oficio. Cuando entramos a la suspensión de oficio, estamos hablando de una suspensión más delicada, una suspensión que va contra los derechos fundamentales y que protege que se lleven a cabo violaciones directas a derechos fundamentales. El artículo 123 lo dice: procede la suspensión de oficio, uno, cuando se trata de actos que importen en peligro la vida, privación de la vida, deportación, destierro, o de alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Vamos a dar un ejemplo muy fácil en este ejemplo de suspensión de oficio. Cuando una persona, un extranjero, está trabajando en el país, no tiene su estatus migratorio. ¿Por qué? Porque entró de manera ilegal. Pero el patrón dice: con tal de no pagarle o que me demande, voy a hablar a las autoridades migratorias para que lo deporten. Entonces, al momento de que el extranjero solicita la protección de la justicia federal, ¿por qué? Porque si a él lo deportan o lo extraen del país, él dejaría de tener sus derechos laborales. ¿Por qué? Porque al momento que él presentó la demanda y él está pidiendo sus prestaciones obrero-patronales y se lleve a cabo la deportación, él ya no podría solicitarlas desde otro país, venir a las audiencias y poder reclamar sus prestaciones obrero-patronales. Por eso es de suma importancia que la suspensión sea de oficio, que se remita esta suspensión o este incidente de suspensión a la autoridad migratoria para que suspenda el trámite de deportación o destierro en su caso, y deje las cosas en el estado que se encontraban anteriormente. ¿Y cuál era el estado que se encontraba anteriormente? La persona en libertad y sin ningún problema en el país, para poder proceder y llevar a cabo su juicio laboral. Como mencionamos, un ejemplo del segundo, cuando se trate de algún otro acto que si llegara a consumarse haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de las garantías individuales reclamadas, como es en el caso que mencioné anteriormente. Si yo estoy solicitando que la casa en la que vivo, tengo el temor fundado de que va a ser demolida, si se concede la sentencia o se concede el auto donde me ordenaban devolverla, y si yo reclamo, si mi reclamo es suficientemente fehaciente, o si yo puedo comprobar ante la autoridad que si llegara a devolver la propiedad a la persona que le favorece la sentencia del auto, puede demolerla y dejar sin materia el juicio, en este momento se va a llevar a cabo la suspensión de oficio y va a ordenar a la autoridad responsable que deje de molestar y deje en suspenso, suspenda el acto
que me pueda privar a mí de la propiedad o de la posesión que yo tengo, porque si me quitasen de esa propiedad, la propiedad puede ser demolida. ¿Cuáles son los efectos de la suspensión? Como mencionamos anteriormente, es en ordenar que cesen los actos que pongan en peligro la vida o que permitan la deportación, que son los que mencionamos anteriormente en la diapositiva anterior, que son los que menciona el artículo 123 en sus fracciones 1 y 2. ¿Qué autoridades las pueden decretar? El juez de distrito o tribunal unitario de circuito en los casos A y B, y la autoridad responsable en el caso C. Vamos a ver cuáles son. Vamos a mencionarlos. Bueno, ahorita en las diapositivas posteriores se los voy a explicar, ¿no? ¿Cuáles son las modalidades de la suspensión del acto reclamado? Vamos a ver. La suspensión en amparo directo puede ser de oficio o a petición de parte. En amparo indirecto puede ser de oficio y puede ser concedida de plano o con trámite. Y en amparo indirecto también a petición de parte, que puede ser provisional o definitiva, en el cual se va a girar un informe previo donde se va a poder revisar la certeza, la cuantía y la procedencia. Eso es muy importante. En ese informe previo es de suma importancia. ¿Por qué? Porque el juez de distrito, al momento de que emita la suspensión provisional, que puede ser provisional o definitiva, se tiene que tomar en cuenta ciertas cosas. En primer lugar, que la certeza del acto se pueda llevar a cabo. ¿Por qué? Porque yo puedo solicitar la suspensión provisional porque puede quedar en peligro algún derecho fundamental de imposible reparación, pero si no hay una certeza de que se va a llevar a cabo esa certeza o que ese acto se pueda llevar a cabo, pues el juez de distrito dice, no hay ningún peligro para poder solicitar eso. Después, la cuantía. ¿A cuánto equivale la reparación del daño reclamado? ¿Cuánto vale? Todo esto es para la garantía que tú tienes, que te fija el juzgado de distrito para poder otorgarte la suspensión del acto reclamado, la suspensión provisional, para garantizar que no se dañen derechos de terceros, sobre todo para lo que viene siendo el tercero perjudicado. Y por último, la procedencia, si procede o no procede esta suspensión. Más adelante vamos a ver los casos en los cuales no se puede ordenar la suspensión. Dice, para efectos de amparo directo, generalmente la suspensión es de oficio. Puede establecerse únicamente contra sentencias definitivas o resoluciones que ponen fin al juicio, dictadas en estrictos asuntos del orden penal, en específico cuando se traten de actos que pongan en peligro la vida o la libertad de las personas. ¿Qué quiere decir? En esos casos, la suspensión de oficio va a ser procedente y no siquiera el quejoso lo tiene que establecer, lo tiene que solicitar en su demanda de amparo. Directamente la autoridad lo va a solicitar y lo va a ordenar. En materia de amparos, es conveniente subrayar que únicamente prospera la solicitud de la suspensión de oficio en manera definitiva, no provisional, a diferencia de los amparos indirectos que procede de manera provisional y definitiva. Y como mencionamos anteriormente, su fundamento legal está en el artículo 123, donde te dice cuáles son los requisitos para que proceda la suspensión de oficio. Anteriormente ya hemos mencionado qué autoridades la pueden decretar, que es el juez de distrito o tribunal unitario de circuito en los casos A y B, y la autoridad responsable en los casos C. Vamos a ver, aquí está.
Ahora sí está la diapositiva donde dice, casos que procede a la suspensión de oficio, cuando se trata de actos que importen en peligro la vida o privación de la vida, deportación o destierro, o algunos prohibidos por el artículo 22 constitucional, cuando se trata de algún otro acto que si llegara a consumarse haría físicamente imposible restituirlo al quejoso del goce de su garantía violada. Vamos a ver, A y B. ¿Quién sería el que te la decretara? El juez de distrito o tribunal unitario. Y en el caso de la C, cuando se trata de sentencias definitivas dictadas por el orden penal, ¿quién te lo va a dictar? La autoridad responsable. Bueno, vamos a ver, ¿cuándo procede la suspensión a petición de parte? ¿Qué quiere decir a petición de parte? Que tú, como perjudicado, lo solicites. ¿Lo solicites dónde? En tu demanda. Por exclusión se entenderá cuando las sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al procedimiento en materia distinta de lo penal va a tener que ser solicitado a petición de parte. ¿Por qué te dice distinta de lo penal? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de materia penal, ¿cuál es el bien jurídico tutelado que casi siempre se solicita? Lo que viene siendo la libertad de las personas, que puede ser la vida, entre otros. Pero estamos hablando de derechos fundamentales a contrario de censo, en otras materias como son civil, mercantil, administrativas o de trabajo. ¿Qué es lo que se ve? Patrimonio y relaciones laborales. Entonces, en este caso, ¿quién lo tiene que solicitar? La parte, el quejoso. ¿Y dónde lo va a pedir? En su demanda de amparo. Diferencias existentes en el juicio de amparo indirecto, esta se nos había pasado. En el amparo indirecto la demanda se presenta ante la autoridad responsable, que por su conducto lo turna al tribunal colegiado de circuito, y en el amparo indirecto la demanda se presenta ante el juez de distrito y es quien lo resuelve. De hecho, esto lo mencionaba. ¿Y cuáles son los requisitos para que se te decrete? Con esta vamos a concluir. La ley de amparo en su artículo 124 te dice, fuera de los casos que se refiere al artículo anterior, la suspensión se decreta cuando concurren los siguientes requisitos: que lo solicite el agraviado, que no siga perjuicio de interés social ni contravenga disposiciones del orden público. Se considera, entre otros casos, que si siguen en perjuicios o se realizan contravenciones, cuando de concederse la suspensión. Aquí es muy importante que veamos este inciso segundo, porque este inciso tiene desde la A hasta la letra G y tiene diferentes puntos sobre los cuales tienes que tomar en cuenta. Es muy importante ver este punto porque anteriormente solamente mirábamos el amparo contra las autoridades, pero ahora también existe el amparo contra personas, y es muy importante que la ley de amparo la nueva ley de amparo con sus reformas te dice que va a proceder el amparo contra personas siempre y cuando no afecte a la colectividad, porque si te beneficia el amparo a ti en lo personal, pero perjudicas a demasiadas personas o varias personas o a la autoridad, no va a ser procedente. Un ejemplo muy básico que cuando me toca dar explicación en materia de amparo es, ¿qué pasaría si de pronto hay un siniestro en el cual llueve demasiado y se empieza a inundar y los márgenes de riego se desbordan y prácticamente solamente hay una opción: que se lleve a cabo la demolición de una barda para que el agua pueda fluir y no llegue al pueblo, a la ciudad, y puede haber pérdidas humanas? Pero si se hace una demolición o se demuele esa barda, toda esa agua va a caer en una parcela que tiene sembradas diferentes hortalizas, y la dueña dice, no, es que yo me quiero un amparo porque si la autoridad responsable autoriza que se demuela, a mí me va a perjudicar y prácticamente toda mi siembra, toda mi fortuna se va a ir por el agua o se va a dañar de tal manera. Pero si él se quiere un amparo contra eso, si
la autoridad tiene que valorar qué es más importante, la vida de las personas o la propiedad. Y en este caso, no se puede conceder el amparo para ayudar a una sola persona perjudicando a los demás. Y por último es que sea de difícil reparación los daños y el perjuicio que se causen en la ejecución del acto. No te va a conceder la suspensión provisional si al momento de que él valora y ve el acto reclamado, sabe que si se lleva a cabo ese acto reclamado puede perjudicar o sea muy difícil reparar esos daños. Pues muchas gracias, tengan todos ustedes. Esto fue suspensión a petición de parte y los demás temas de generalidades de amparo número 2. Muy buenas tardes.